¿Qué tal? Vídeo tutorial número 35 del curso de Java, en el que, como dijimos en el anterior, vamos a crear una aplicación que accede a datos almacenados en una base de datos. El primer paso en un proyecto de este tipo siempre debe ser planificar la estructura, incluso en un proyecto sencillo como el que vamos a elaborar. Usaremos una arquitectura de dos niveles en la que un cliente comunica directamente con un servidor. En este caso, una aplicación web Java se comunica directamente con una base de datos MySQL, usando para ello el API Java Database Connectivity, que se conoce también como JDBC. Para ello tenemos que usar el driver oficial de JDBC de MySQL, que se llama Connector J. Este driver, que puedes ver aquí en su página oficial, y lo que va a permitirnos el conector J es la comunicación entre el código Java, que es el que va a interpretar el servidor de la aplicación, vamos a usar en este caso Glassfish, y comunica ese código Java con el contenido SQL, que es el lenguaje interpretado por el servidor de la base de datos, que va a ser MySQL. Así que por tanto este driver conecta el lenguaje del servidor Glassfish con el lenguaje SQL de la base de datos. Esta aplicación que vamos a construir incluye la creación de dos páginas JSP, y en cada una de estas páginas vamos a usar HTML y vamos a usar CSS para implementar interfaces simples, y le vamos a aplicar la tecnología JSLT para ejecutar la lógica que directamente hace consultas a la base de datos e inserta los datos recuperados dentro de estas dos páginas. Las dos tablas de la base de datos, Subject y Counselor, están contenidas en la base de datos MySQL, mi base de datos, que creamos en el anterior vídeo tutorial, como seguro que recuerdas. Tanto estas tablas como las páginas JSP vamos a usar exactamente las que se utilizan en la documentación oficial de NetBeans. Esto va a permitir que muchos de los temas que vamos a ver en este vídeo tutorial puedas profundizar en ellos a través de esta documentación oficial, contando exactamente con la misma aplicación que utilizan ellos. Así que en esta ocasión consideré que es lo mejor utilizar justo esta aplicación, que seguro que facilita mucho la comprensión de distintos temas a los que iremos haciendo referencia a medida que vayamos construyendo esta aplicación. Empecemos por considerar el siguiente escenario en dos niveles. La página de bienvenida, a la que llamaremos index.jsp, que presenta al usuario un formulario HTML sencillo. Cuando el navegador solicita index.jsp, el código JSLT, que se encuentra dentro de esta página, inicia una consulta en mi base de datos. Recupera datos de la tabla Subject de la base de datos y los inserta dentro de la página. Esto hará que se cargue en la página una lista desplegable con distintas opciones. Cuando el usuario elija una de esas opciones y envíe su selección dentro de ese formulario HTML, se inicia una nueva petición a la página de respuesta, que es la otra página response.jsp, y de nuevo el código JSLT que se encuentra en la página inicia una consulta a mi base datos, y esta vez recupera datos de las dos tablas, tanto de Subject como de Counselor, y los inserta dentro de la página, permitiendo al usuario ver datos basados en su selección cuando la página es devuelta al navegador. Así que una aplicación que podemos considerar sencilla, pero con todas las funcionalidades que se necesitan en este tipo de aplicaciones.
Pues para implementar este escenario que hemos descrito arriba, vamos a desarrollar una aplicación que es la aplicación que se encuentra en la documentación oficial de NetBeans, como ya dije. Y en este caso crean la aplicación para una organización ficticia a la que le dan un nombre de lo más extraño, IFWACAT, International Former Professional Welder Association for Consulting and Development. O sea que en cuanto al nombrecito, en fin, ya bien rebuscado, pero es lo de menos. Vamos allá, vamos a empezar creando un nuevo proyecto y desarrollando esta aplicación. Vamos a empezar por crear un nuevo proyecto, Web Application. Vamos a darle como nombre el que también aparece en la documentación de NetBeans, IFP WebCat. Vamos a elegir como servidor Glassfish, y en este caso no vamos a utilizar ningún framework para ver cómo trabajar directamente con páginas JSP. Así que pulsamos sobre Finish y como siempre se nos crea el proyecto que aquí tenemos. Junto con la estructura de nuestro proyecto se crea ya una página llamada index.jsp que se abre. De momento una página vacía en la que simplemente aparece un saludo en el código HTML. Vamos a empezar por preparar la interface web de nuestra aplicación. Las dos páginas index.jsp y response.jsp que la van a formar. Esta primera página index.jsp va a estar formada por un formulario usado para capturar los datos que indique el usuario. Y las dos páginas index.jsp y response.jsp van a incluir también una tabla para mostrar los datos de un modo estructurado. Vamos también a utilizar hojas de estilo CSS para darle un aspecto similar a las dos páginas. Empezamos con la página index.jsp, comprueba que es la que tienes abierta, y para empezar en el título, en title, vamos a cambiarlo poniendo por ejemplo página de inicio de el nombre de la asociación. Y en el H1 vamos a poner por ejemplo un saludo de bienvenida. Esto simplemente es para ir personalizando un poco el aspecto. Simplemente una bienvenida a la página. Ahora observa la paleta, si no la tienes abierta, ábrela, como ya sabemos desde Windows, y observa cómo aquí aparecen determinados elementos HTML, JSP, Database, que son con los que vamos a trabajar. Observa también como cuando nos situamos sobre uno de ellos, por ejemplo sobre tabla, que es el primero que vamos a empezar a utilizar ahora, aparece un snippet con la información de lo que nos va a crear si pulsamos sobre cualquiera de los iconos. Ahí vemos el snippet que nos va a añadir. Si no te convence este aspecto, puedes modificar cómo aparecen los iconos en la paleta pulsando con el botón derecho, y aquí como vemos podemos hacer que aparezcan los iconos más pequeños, que no aparezca el nombre si queremos que lo oculte. Yo creo que para el vídeo tutorial, para que se vea bien, vamos a hacerlo con iconos grandes y con el nombre desde luego. Vamos a empezar por insertar una tabla dentro de la página, en el body desde luego. Vamos a situar el cursor justo debajo del H1 y ahora lo que hacemos es doble clic sobre el icono de la tabla, en este caso, que es el que queremos que nos añada, y vemos cómo se nos abre el asistente para insertar tabla. Vamos a poner en rounds en filas 2, en columnas 1 y en el tamaño del borde vamos a poner 0. Así tal como está, pulsamos en OK
y vemos como ya inmediatamente se nos ha añadido el código HTML dentro de nuestra página. Y ahora vamos a ir añadiendo información dentro de las etiquetas TH de la cabecera. Vamos a poner también un mensaje, por ejemplo. En la primera de las filas de nuestra tabla vamos a poner un mensaje indicándole que seleccione algo de la lista desplegable que vamos a poner en la otra fila. Así que aquí añadimos ese mensaje. Y en la segunda fila vamos a añadir el formulario. Así que de nuevo desde el panel localizamos el formulario, que aquí está dentro de HTML Forms, y hacemos doble clic y se nos abre el asistente. En la acción queremos que nos lleve a la otra página que crearemos en un momento, a la que vamos a llamar response.jsp, y como método vamos a dejar get. Así que tal como está, pulsamos en OK y como vemos nos ha creado aquí la estructura para el formulario. Vamos a incluir de momento solo, el contenido es el mismo, simplemente un mensaje indicando que seleccione uno de los temas. Así que es lo mismo el formulario y simplemente le añadimos, como vemos, esta parte en la que aparecerá selecciona un tema, 2 puntos. Vamos a encoger esto un poco, pero de todos modos también vamos a ir poniendo en distintas líneas para que se vea bien en el video tutorial lo que vamos añadiendo. De momento hemos añadido esta línea y ahora situamos el cursor justo debajo y vamos a añadir una lista desplegable. Podríamos hacerlo desde aquí, pero recuerda que también siempre cuentas con otra opción de colocar el cursor donde quieres que aparezca y pulsar las teclas control más barra espaciadora, y observa como aquí también aparece, y simplemente escribiendo algo va, como vemos ya, drop down list es la que coincide, y de nuevo se nos abre el asistente. En nombre vamos a ponerle subject ID. Esto es importante porque es el nombre que posteriormente le permitirá enlazar con la base de datos. En opciones da igual porque las va a recuperar dinámicamente de la base de datos, así que no nos importa, tal como está ya nos sirve, pulsamos en OK. Y colocamos el cursor justo después de esta lista desplegable y vamos a añadir un botón. Podemos hacerlo tanto como hicimos ahora con la lista desplegable o bien desde el panel. Aquí lo tenemos, doble clic y vamos a ponerle en la etiqueta enviar en tipo submit y en nombre vamos a poner submit también. Para darle formato al código, que cuando vamos escribiéndolo no tiene por qué estar bien formateado, de nuevo el editor nos ayuda, pulsamos con el botón derecho sobre el editor, sobre la página que estamos utilizando y pulsamos en Format. E inmediatamente ya indenta y sangra las líneas para que queden bien ordenadas y se pueda leer mejor el código. Y podemos guardar y probar pulsando con el botón derecho y Run File, ver el resultado de momento en el navegador. Ya hace NetBeans todo el proceso, va a iniciar el servidor si no está iniciado. De momento, como no tenemos código MySQL, el servidor MySQL da igual que esté iniciado o no, así que si no tienes iniciado el servidor tardará un poco más porque tiene que iniciarlo, pero el proceso llevará a que aparezca la página.
página con el aspecto que de momento aquí vemos con los mensajes que pusimos, la lista desplegable y el botón. Vamos a crear ahora la página response JSP y posteriormente crearemos un código CSS para darle un estilo a las dos páginas. Vamos ahora a crear la segunda página, a la que vamos a llamar response JSP. Se trata de una página en la que la mayor parte del contenido que se va a mostrar va a ser generado dinámicamente mediante el uso de la tecnología JSP de Java Server Pages. Así que en los siguientes pasos lo que vamos a hacer es añadir lo que se denomina en inglés placeholders, que se suele traducir por marcadores de posición y que podríamos llamar mejor con una palabra localizadores, que nos indican el lugar donde posteriormente se mostrará la información recuperada de la base de datos. Es un tema muy interesante este de los placeholders, porque aunque no tenga nada que ver directamente con lo que estamos viendo ahora, sí, en cuanto a todas las personas interesadas por el diseño web, son estos placeholders los que se usan para crear temas en la mayoría de los CMS, como puede ser WordPress, Joomla, Drupal, ya que en esos placeholders es donde se va a colocar en el tema la información que se recupera de la base de datos. Para crear una nueva página, pues no tiene que haber ningún problema, botón derecho sobre el nombre del proyecto y en New vamos a elegir en este caso JSP. Se nos abre el diálogo en el que le vamos a dar un nombre. Recuerda que le vamos a llamar response dentro del proyecto tal como está y localización dentro de webpage, sin más, tal como está. Pulsamos en finish y ya tenemos aquí añadida la nueva página response JSP y aparece ese esquema por defecto como el que aparecía antes en index. Para empezar, en el título vamos a sustituir lo que aparece por defecto y ponemos el nombre de la asociación con la que estamos trabajando y el primero de los placeholder, que después sustituiremos en su momento por el código adecuado. Y a continuación, dentro del body vamos a sustituir el Hello World, que aparece por una tabla. Tabla que aquí vemos y en la que, como decíamos, la mayor parte es para la localización de placeholders, donde posteriormente incluiremos el código para que recupere información de la base de datos. Desde luego todos los archivos, en este caso el proyecto completo, irá junto con el vídeo tutorial para consultarlo. Podemos ver en el navegador esta página, como hicimos antes, siempre mejor guardar antes. Y pulsando sobre el archivo con el botón derecho, podemos pulsar en Run File. Y aquí podemos ver el aspecto que de momento tiene este archivo, esta página JSP. Tenemos, por tanto, creado el contenido para las dos páginas. Vamos a continuación darle un estilo mediante el uso de CSS. No vamos ni mucho menos en este curso para nosotros explicar nada relacionado con HTML, con CSS. En el sitio web de videotutoriales.com tienes un curso en profundidad sobre XHTML, CSS y JavaScript. Vamos a crear un nuevo archivo pulsando con el botón derecho New y ahora elegimos Cascading Style Sheet de la lista que aquí aparece. Vamos a darle como nombre Style, dejamos el resto por defecto y Finish, con lo que se nos crea una página con el contenido por defecto style.css. Y a continuación vamos a añadir el código CSS que aquí vemos. Y ahora tenemos que enlazar las dos páginas para que utilicen este código CSS, así que en la cabecera de cada una de ellas, de cada una de las páginas, añadimos
el enlace a Style CSS. Aquí en una y aquí en la otra. Dentro del head. Con lo cual ya tenemos enlazados los dos archivos a el archivo CSS. Recuerda también que contamos en el editor con el Body Preview, en el cual, situándonos en cualquiera de los estilos, nos muestra cómo será el aspecto en la página, lo cual puede ser de ayuda en muchas ocasiones. Y desde luego ahora podemos volver a mostrar las páginas en el navegador con el aspecto que aquí vemos. Esta sería la página de index.jsp y esta la de response.jsp. Pues con nuestra interface ya creada estamos ya preparados para empezar a crear las conexiones entre la aplicación y la base de datos. El modo más eficiente para implementar las comunicaciones entre el servidor y la base de datos es configurar lo que se denomina una Database Connection Pool, que podemos traducir por una conexión a la base de datos común. Porque crear una nueva conexión para cada petición del cliente puede requerir mucho tiempo, especialmente para aplicaciones que están recibiendo continuamente una gran cantidad de peticiones. Pues para solucionar esto, todas esas conexiones se crean y se mantienen en una conexión pool, una conexión comunal. Cualquier petición entrante que requiera acceso a la capa de datos de la aplicación usa una conexión ya creada desde ese pool. Y del mismo modo, cuando una petición es completada, la conexión no es cerrada, sino que es devuelta al pool, donde se mantiene hasta que vuelva a ser necesaria. Tenemos ya entonces preparada la fuente de datos. Tenemos el Connection Pool para el servidor. Ahora tenemos que indicarle a la aplicación que use esa fuente de datos en concreto. Y eso se hace creando una entrada en el archivo web XML de la aplicación, lo que se denomina un Deployment Descriptor. Los Deployment Descriptor son componentes que aparecen con Java 2 en la plataforma Java 2 en Enterprise Edition y es donde se va a describir el modo en el que una aplicación web va a ser mostrada. Puedes ver más información, por ejemplo, en esta página de la Wikipedia, y desde luego ahora cuando vayamos creando nuestra conexión volveremos a hacer referencia a este archivo y al Deployment Descriptor que vamos a crear dentro de él. Así que tenemos primero nuestra fuente de datos, en segundo lugar el Connection Pool, en tercer lugar el Deployment Description y ahora por último, en cuarto lugar, tenemos que asegurarnos que el driver de la base de datos, el JDBC driver de MySQL, que como ya dijimos es el driver de nombre conector J, tenemos que asegurarnos que esté accesible para el servidor, que el servidor pueda acceder mediante ese driver a la base de datos. A partir de ahora, para poder seguir desarrollando esta aplicación, tienes que asegurarte que tengas una instancia de la base de datos MySQL llamada MyBaseDatos, que esté ya configurada y que contenga los datos de ejemplo que se encuentran dentro del archivo ifp.whatcat.sql, que iba junto con el anterior vídeo tutorial y que está también accesible en la documentación oficial de NetBeans. Este archivo SQL crea dos tablas, una llamada subject y otra llamada counselor, y las puebla con datos de ejemplo, que son los que nos van a permitir usar la aplicación que estamos creando. Si no tienes todo esto que estamos diciendo ahora, puedes ver cómo hacerlo en el anterior vídeo tutorial de este curso. Pero además esta base de datos tiene que estar protegida por una contraseña para poder crear la fuente de datos y trabajar con el servidor Glassfish. Si estás usando la cuenta root que crea MySQL por defecto, que utiliza una contraseña vacía, no sirve.
tienes que configurar la contraseña y vamos a tener que hacerlo desde el prompt de la línea de comandos. Esto también es interesante porque puede servirte para cambiar siempre que quieras la contraseña en MySQL. Recuerda que estamos hablando de MySQL, no de PHP MyAdmin, y es algo que suele confundir a mucha gente que no sabe, llegado el momento, cómo cambiar la contraseña de la base de datos MySQL. Vamos a ver cómo hacerlo. En Windows podemos acceder al prompt, por ejemplo, en el buscador ponemos cmd.es y ya como vemos nos aparece aquí. Y ahora para poder usar el prompt de MySQL tenemos que situarnos en el directorio donde se encuentre la carpeta bin dentro de la carpeta de MySQL. Yo lo tengo instalado con XAMPP, así que la ruta será la que voy a poner aquí. En caso de que tengas otra ruta tienes que ver cuál es. En mi caso es cd XAMPP, voy a quitar esto para que se vea, MySQL bin. Ya estamos situados dentro de bin, como aquí vemos. Ahora para empezar comprueba que tengas inicializado el servidor MySQL, si no, no funcionará nada desde luego. Una vez hecho vamos a entrar dentro del prompt MySQL y para eso tenemos que poner MySQL root. Esto suponiendo que no tengas ninguna contraseña, que la contraseña esté vacía. Pulsamos y como vemos hemos entrado, nos da el saludo de bienvenida y aquí ahora estamos dentro del prompt de MySQL. Pues vamos a ver ahora aquí en este prompt cómo podemos configurar una contraseña que es necesario para poder trabajar con Glassfish y MySQL. Tenemos que escribir la siguiente línea. Recuerda que en el prompt, aunque tenga pocas opciones, tiene la de pegar, así que en este caso tenemos que pegar lo que aquí vemos, update mysql.user, set password igual password, y le vamos a poner como password nbuser, que es también el mismo que se usa en la documentación de NetBeans, donde user igual a root. Con esto nos va a configurar nuestro usuario con el user de root y la contraseña nbuser. Pulsamos enter y como vemos ya nos indica aquí que lo ha hecho de modo correcto y ahora le aplicamos privilegios poniendo flux privilege y como vemos también se ha llevado a cabo. Con esto ahora ya tienes tu base de datos MySQL con un usuario de nombre root y una contraseña nbuser, que es lo que necesitamos para trabajar con nuestra aplicación en NetBeans. Esto que acabamos de hacer te sirve para cambiar en cualquier momento la contraseña o las contraseñas que tengas en MySQL. Puedes ver más sobre la cuenta inicial de MySQL, cómo llevar a cabo estos cambios en la documentación oficial de MySQL. En esta página que aquí ves, te vienen ya los códigos de ejemplo de cómo puedes llevar a cabo cambios en los passwords a distintas configuraciones. Pues con esto ya estamos preparados para empezar a desarrollar nuestra conexión a la base de datos y para ello tenemos que hacerlo a través de tres pasos fundamentales. El primero, vamos a tener que configurar una fuente de datos JDBC y una conexión pool. En segundo lugar, tenemos que referenciar la fuente de datos desde nuestra aplicación para que pueda conectarse. Y en tercer lugar, tenemos que añadir el archivo jar del driver de la base de datos al servidor. Vamos allá con la configuración de la fuente de datos JDBC y una conexión pool. El servidor de aplicaciones Glassfish que vamos a utilizar contiene ya librerías Database Connection Pooling llamadas DBCP y estas nos proveen con las funcionalidades para crear este tipo de conexión común o conexión pooling de un modo que sea transparente y claro para los que lo estamos desarrollando. Para poder utilizar estas librerías tenemos que configurar una fuente de datos JDBC, una Java Database Connectivity para el servidor, de modo que nuestra aplicación pueda usar esa Java Database Connectivity para conectarse con el pooling.
Si tienes dudas sobre el trabajo con JDBC, con Java Database Connectivity, puedes ver el anterior video tutorial o puedes ver también este tutorial de la documentación oficial que ves aquí en pantalla. Esa fuente de datos que necesitamos para nuestra aplicación podemos configurarla bien directamente desde la consola de administración de Glassfish o, como vamos a utilizar en este caso, podemos declarar los recursos que va a necesitar nuestra aplicación en un archivo de nombre SAN Resource XML, y cuando la aplicación se ejecute el servidor lee en esta declaración de recursos los que necesita y crea todos aquellos que vayamos a utilizar. Vamos a ver ahora paso a paso cómo declarar una conexión pool y una fuente de datos que se basa en esa conexión pool. De nuevo, NetBeans cuenta con un asistente, el JDBC Resource, que nos permite de modo sencillo llevar a cabo estas dos acciones. Pero recuerda que es muy importante, aparte de la mecánica que es muy sencilla, como vamos a ver ahora, entender de modo claro qué es lo que estamos haciendo, porque de ese modo entenderás todo este conjunto de intercambios de información entre el servidor Glassfish y el servidor MySQL, que es la clave para entender el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Vamos allá, vamos a empezar por abrir el asistente de nuevo archivo, y aquí dentro de nuevo archivo vamos a elegir Glassfish. Y dentro de Glassfish, el que decíamos hace un momento, vamos a utilizar JDBC Resource. Pulsamos en Next y marcamos aquí crear un nuevo JDBC Connection Pool, y ahora esto es importante porque recuerda que posteriormente vamos a tener que referenciarlo. Dentro de JNDI Name ponemos JDBC y el nombre de nuestra aplicación IFP WebCat, así tal como está. Este JNDI Name hace referencia al Java Naming and Directory Interface. Es una API, la API JNDI, que nos provee con un modo uniforme para que las aplicaciones se encuentren y accedan a las fuentes de datos. Puedes profundizar y encontrar más información sobre JNDI en este tutorial. Puedes añadir aquí opcionalmente, si quieres, una descripción que puede servir posteriormente para saber para qué estamos creando esta JDBC Connection Pool. Podemos poner, por ejemplo, acceso a las bases de datos que proveen datos para nuestra aplicación. Pulsamos sobre Next. En Properties no hay que añadir nada. De nuevo pulsamos en Next. Y aquí, para empezar, le damos un nombre a nuestro JDBC Connection Pool. Vamos a llamarle IFP con el nombre de la aplicación más pool. Podría ser de cualquier otro modo, pero recuerda que si lo cambiamos aquí habría que cambiarlo también en otros sitios. Así que le damos este nombre. Y aquí, en la de extraer de la conexión existente, tenemos que comprobar que esté elegida la base de datos que queremos utilizar, que en este caso recuerda que es mi base datos, que fue la que creamos en el anterior video tutorial, y donde tenemos la información del archivo SQL que se encuentra en la documentación oficial de NetBeans, que es el que queremos utilizar. Como vemos, el asistente que estamos utilizando ya localizó todas las conexiones a la base de datos que habían sido creadas, y simplemente tenemos que seleccionar aquella que queremos utilizar. Pulsamos de nuevo en Next y observa cómo ya el asistente de nuevo ha extraído información de la base de datos que queremos usar. Si aquí en Password te aparece en blanco porque no lo tenías configurado antes, puedes modificarlo y escribe el que le hemos dado ahora a a MySQL, a la base de datos. Así que si no lo estuviera, escribe aquí nbuser.
Y con esto ya podemos pulsar en Finish, porque en el siguiente tampoco hay que configurar los datos que aquí aparecen, los podemos dejar por defecto. Pulsamos en Finish y con eso ya tenemos toda la información que necesitamos para la creación de nuestra fuente de datos y la conexión pool. Pulsamos sobre Finish. Y ahora si vamos a la carpeta dentro de nuestra aplicación de Server Resource, vemos como dentro se nos ha creado el archivo que decíamos antes, SAN Resource XML, que podemos abrir, y dentro de este archivo se encuentra toda la información del Connection Pool y esta fuente que acabamos ahora de crear. Como vemos aquí tenemos esa información. Y también podemos comprobar que esta fuente de datos y esta conexión pool se han registrado dentro del servidor Glassfish. Para ello tenemos que ir dentro de nuestro servidor. Pulsamos en la pestaña Service. Aquí dentro en Servers, Glassfish comprueba que esté inicializado. Si no está, pulsa con el botón derecho y Start para que se inicie, si no, no podremos acceder al contenido. Una vez que esté iniciado, desde aquí, como vemos, tenemos la carpeta recursos, y dentro de ella JDBC y JDBC Resource. Y observa como aquí nos aparece JDBC IFP Wildcat, el que acabamos de crear, y en Connections Pools tenemos el IF Wildcat Pool que también acabamos de crear. Tenemos por tanto aquí los dos que acabamos de crear. Decíamos hace un momento los 3 pasos necesarios para el desarrollo de esta conexión entre nuestro servidor de aplicación Glassfish y el servidor de la base de datos. El primero de los pasos, que es crear una fuente de datos JDBC y una conexión pool, ya está hecho. Vamos con el segundo, que es referenciar la fuente de datos desde la aplicación. Porque tenemos que referenciar desde la aplicación web el recurso JDBC que acabamos de configurar. Y para hacerlo vamos a crear una entrada en el Deployment Descriptor web.xml de la aplicación. Los Deployment Descriptors son archivos de texto basados en XML y que contienen información describiendo cómo se mostrará una aplicación en un entorno determinado. Por ejemplo, son usados normalmente para especificar los patrones de comportamiento y los parámetros de contexto de la aplicación, configuraciones de seguridad, así como un mapeado de servlets, filtros y listeners. Veamos los pasos necesarios para referenciar la fuente de datos en el Deployment Descriptor de nuestra aplicación. Vamos a la ventana de proyectos y dentro de nuestro proyecto, en la carpeta Configuration Files, pulsamos sobre el archivo web XML. Ya lo indicaba cuando creamos el proyecto, que tenemos que elegir en la versión EE5, porque en la E6 funciona de manera un poco distinta. Es muy similar, pero para que nos funcione en E6 no habría este archivo web XML, tendríamos que crearlo o tendríamos que configurarlo a través de SAN web XML. Vamos a hacerlo siguiendo el modo que se hace en E5, así que es necesario que hayas elegido esa opción. Aquí tenemos este archivo, vamos a abrirlo pulsando doble clic y se nos abre esta interfaz gráfica desde la cual podemos llevar a cabo su configuración. Dentro de las pestañas que aparecen en la parte superior pulsamos sobre Reference y aquí, como vemos, nos aparece Resource Reference, que en este caso ya es la que aparece expandida por defecto. Si no está así, hazlo y pulsa sobre el botón Add para añadir una nueva referencia, un recurso, que es lo que queremos hacer. Así que pulsamos en Add. Dentro del nombre del recurso escribimos el nombre que le dimos cuando configuramos la fuente de datos para el servidor hace un momento, JDBC /IFP Wildcat. El resto dejamos como aparece. Podemos dentro de la descripción pues dar alguna información que nos puede servir posteriormente como referencia, base de datos para la aplicación IFP Wildcat, por ejemplo.
Pulsamos en OK y ya vemos cómo se nos ha añadido dentro de la referencia para recursos el recurso JDBC IFP WADCAT como queríamos. Y para verificar que el recurso se ha añadido en el archivo web XML, pulsamos sobre la pestaña XML donde aparece el código y aquí tenemos cómo nos ha creado dentro de RESTREF name esa referencia al recurso que queremos que utilice. Ya tenemos, por lo tanto, dos de los pasos que decíamos que eran necesarios. Hemos añadido el JDBC Resource y el Connection Pool. Y ahora con esto hemos añadido también la referencia a esa fuente de datos dentro de web XML. Pues nos queda ahora el tercer paso, que es añadir el archivo jar del driver de la base de datos al servidor. Porque añadir el archivo jar del driver de la base de datos es otro paso vital para habilitar al servidor para que pueda comunicarse con nuestra base de datos. Es este tercer paso del que hablábamos. De entrada, como ocurre siempre cuando se empieza a trabajar con este tipo de aplicaciones que usan bases de datos, puede parecer más complicado de lo que realmente es. Lo importante es recordar que estos pasos son los que vamos a tener que hacer siempre para poder comunicar nuestra aplicación con una base de datos. La primera vez es nuevo y por eso parece confuso. Cuando se haya hecho 10, 15, 20, 25 veces va a estar más que claro y se hará ya de forma mecánica. Mientras tanto, lo que hay que hacer cuando se tiene cualquier duda es volver a ver estos pasos que aquí estamos explicando y simplemente saber que siempre vamos a tener que seguirlos. En general, el modo en el que tendríamos que hacer esto es localizar el directorio donde tengamos instalado el driver de nuestra base de datos y copiar el archivo cuyo nombre vemos aquí, mi SQL Connector Java 516 bin jar, desde el directorio raíz del driver al directorio de la librería del servidor que estamos usando. Pero afortunadamente, de nuevo, el administrador del servidor de NetBeans ya es capaz por sí mismo de detectar y mostrar si este archivo jar ha sido añadido, y si no ha sido añadido lo hace automáticamente. Es mejor verlo en la práctica para entender a qué nos referimos. Para hacerlo empezamos por ir dentro de Tools a Servers, y aquí en el que estamos utilizando en este caso, que recuerda que es Glassfish, comprueba que esté marcado, ya debe estarlo porque lo indicamos cuando estuvimos configurando esto, Enable JDBC Driver Deployment. Pero antes de cerrar esta ventana, apunta la ruta que aparece aquí, donde indica dónde está instalado dentro de Glassfish los dominios. Una ruta que vamos a tener que ver ahora, y como vemos aquí, hace referencia a que el nombre del dominio es domain 1. Pues lo que tienes que hacer es navegar a ese directorio del que vimos la ruta. Lo teníamos dentro de SGS V3, Glassfish. Y dentro de Glassfish en Domains, Domain 1, y dentro de Domain 1, que recuerda que es el que está utilizando para nuestra aplicación, en la carpeta Live, tiene que aparecerte, aquí lo tenemos, el driver mi SQL Connector Java 516 bin jar. Si está así, está ya todo correcto. Si no se te mostrara, para hacer que se muestre, vamos a cerrar esto, puedes hacerlo yendo a el proyecto, bueno, esto vamos a cerrarlo, está abierto de antes, y pulsando con el botón derecho y pulsando aquí sobre Deployed. Cuando lo hacemos, vemos como aquí nos muestra el proceso que está llevando a cabo con el despliegue, y después de hacer esto tiene que aparecer el archivo en el directorio que veíamos ahora. Si no fuera así, entonces tiene que ser porque alguno de los pasos que llevamos haciendo hasta ahora no ha sido hecho de modo correcto. Alguno de los nombres que se le dio a bien el connection pool o bien a el recurso que estamos utilizando, driver, etcétera. Si todo está hecho tal como vimos, tiene que aparecerte el archivo dentro del directorio, como veíamos hace un momento.
Pues ya tenemos ahora tanto las dos páginas de nuestra aplicación como la conexión de nuestra aplicación con la base de datos. Pues ahora lo que nos queda es añadir la lógica dinámica en nuestros archivos, sustituir esos placeholders por el código que va a hacer que desde la aplicación se solicite, se hagan peticiones a la base de datos. Así que volviendo a los localizadores, a los placeholders que incluimos antes en index.jsp y en response.jsp, podemos implementar ahora el código JSTL que va a habilitar estas páginas para generar contenido dinámico, por ejemplo, basado en las entradas de los usuarios. Para hacerlo vamos a tener que llevar a cabo las siguientes tareas. La primera, vamos a tener que añadir la librería JSTL a la class path del proyecto, a la ruta de clase del proyecto. Cuando hablamos de un class path, ya doy por supuesto que lo tienes claro, es el modo de indicarle a la máquina virtual de Java el directorio donde se encuentran las librerías de clase que tiene que utilizar. Y una vez que tengamos añadida la librería JSTL a ese class path del proyecto, tenemos que implementar el código JSTL con las peticiones que queramos hacer a la base de datos. En cuanto a lo de añadir la librería JSTL al class path del proyecto, como estamos usando el servidor Glassfish, este ya incluye esta librería JSTL por defecto. Podemos verificar esto expandiendo dentro del directorio de nuestra aplicación librerías en Glassfish y observa como aquí aparece JSTL Implement Hard, que es justo donde se encuentra la librería JSTL, que es la que vamos a necesitar. Así que por lo tanto ya lo hace Glassfish por nosotros y no tenemos que llevar a cabo ningún paso para esta tarea. De modo muy genérico decir que JSLT nos provee con 4 áreas básicas de funcionalidad, que resumiendo son el core, donde se incluyen tareas estructurales comunes, como pueden ser los iteradores o los condicionales para manejar controles de flujo. En segundo lugar, una segunda área FMT, que tiene que ver con la internacionalización y localización del formateado de los mensajes. El tercero, SQL, con acceso a base de datos, y el cuarto XML para manejo de contenido XML. En este tutorial nos vamos a centrar en el uso de las librerías tag, core y SQL, pero que como puedes ver el tema JSTL es clave en el trabajo con aplicaciones web que utilizan base de datos en Java, así que si quieres ampliar información puedes ver dentro del tutorial que Sam tiene dedicado a Java EE5 Online, su capítulo 7, que es dedicado a Java Server Pages Standard Tag Library, JSTL. Así que aquí tienes un análisis muy en profundidad de el trabajo con estos tags clave para comunicarse con la base de datos desde una aplicación Java. Pues con esto ya estamos preparados para el último paso en el desarrollo de nuestra aplicación, que es implementar el código JSTL que necesitamos. Vamos allá entonces con la implementación del código que nos va a permitir dinámicamente recuperar y mostrar datos en cada una de las páginas. Para ello vamos a necesitar implementar una consulta SQL que utilice la fuente de datos que hemos ya creado en este vídeo tutorial. Pues de nuevo NetBeans nos provee ya con snippets que tenemos aquí dentro de Database. Aquí los vemos. Y a los que podemos acceder también por cualquiera de los dos métodos que veíamos antes, bien directamente desde el panel o bien situando dentro del código en el sitio donde queremos que aparezca y pulsando control barra espaciadora, y ahora aquí pues por ejemplo escribiendo db, como vemos ya queda restringido a los snippets relacionados con la base de datos. De cualquiera de los dos modos podemos acceder en cualquier momento.
Como veíamos también antes, con los otros componentes, situando el cursor sobre cualquiera de los componentes, como vemos nos aparece un snippet con el contenido que se va a añadir. En este ítem DB Report que aquí vemos, utiliza el tag, desaparece al rato, utiliza el tag SQL Query, con el cual va a crear una consulta SQL, y usa también el tag C for each. A ver, lo que pasa que aquí ahora, este que aquí señalo, C for each, que estamos viendo, este tag C for each que utiliza para hacer loop a través de todos los result sets, el conjunto de resultados que nos devuelve la base de datos, y que nos va a permitir, mediante el uso de este tag C for each, mostrar los datos recuperados. Vamos a utilizarlo. Coloca el cursor sobre la línea 7 donde pone Page Content Type. Coloca ahí, que es en la línea 6 en ese caso, y haz doble clic sobre DB Report. Se nos abre, como vemos, la ventana del asistente, y en variable name vamos a poner subjects. Recuerda que es de la tabla subject de donde va a recuperar información. En scoop page, y ahora aquí en data source tenemos que escribir nuestra fuente de datos, que recuerda que es JDBC y FP WAF-CAT. Y en Query Statement tenemos que indicar la declaración que queremos que se lleve a cabo, la petición, que en este caso es select subject ID y name de subject, de la tabla subject. Así que esta es la información que tenemos que incluir dentro de este DB Report. Y pulsamos OK y vemos cómo se nos añade aquí este código. Observa cómo en la parte superior el ID ya nos ha añadido automáticamente las directivas tag lib necesarias para los tag JSTL que estamos utilizando. Los tags que estamos utilizando, que los que decíamos hace un momento, son el SQL Query y el C for each en varias ocasiones para recuperar la información. Esto funciona como un loop. Y estas directivas tag lib que aparecen en la parte superior lo que hacen es declarar que esta página JSP va a usar tags personalizados, por ejemplo en este caso JSTL. Le dice el nombre de la librería de tags que los define y especifica su prefijo de tag también. Y pues con esto ya estamos preparados para probar por primera vez nuestra página que recupera información de la base de datos. Guardamos todo y pulsamos con el botón derecho, por ejemplo, sobre el archivo index.jsp y pulsamos en Run File. Y aquí vemos en la página el resultado. Nos ha creado un servlet que es renderizado en nuestro navegador por defecto y en el cual nos muestra en la tabla las dos columnas de la tabla subject que indicamos que tenían que aparecer, subject ID y name. Como podemos ver, el uso de este ítem, el de DB Report, nos permite de modo muy rápido comprobar el funcionamiento de nuestra conexión con la base de datos y nos permite ver tablas de datos recuperados desde nuestra base de datos. Es muy útil cuando estamos creando el prototipo para una aplicación para ir probando que el resultado es el que queremos. Pero lo que queremos en nuestra aplicación es que estos datos, que ya vemos aquí que recupera de la base de datos, se muestren dentro de esta lista desplegable y que pueda ser elegido uno de ellos por un usuario y después cuando pulse enviar que se envía a la otra página response.jsp. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer que estos datos, en lugar de aparecer en una tabla, nos aparezcan dentro de nuestra lista desplegable.
En el archivo index.jsp, si observamos la columna data, dentro del código generado, podemos ver que se han usado dos tags C for each, de los que hablábamos antes, y uno está anidado dentro del otro. Con esto lo que conseguimos es que el contenedor JSP, en este caso por ejemplo Glassfish, va a ejecutar en loop en todas las filas de la tabla, pero al tener otro for each anidado, para cada fila hace también un loop a través de todas las columnas, y de este modo conseguimos que se muestren todos los datos de nuestra tabla. También uno de estos snippets que es muy interesante entender para poder utilizar siempre que queramos mostrar en pantalla el resultado de una consulta hecha a la base de datos y mostrarla en una tabla. Vamos a ver entonces cómo podemos integrar estos tags for each dentro de nuestro formulario, que es lo que nos interesa. Así que seguimos en el archivo index.jsp, sustituye el código que está en el formulario por este que aquí vemos. Recuerda siempre que puedes darle formato. Lo que hemos hecho de este modo es hacer que nos muestre en la lista desplegable, después de hacer este loop for each, todos los nombres que aparecen dentro de la tabla en el subject ID, pero en este caso lo que vamos a hacer que se nos muestre es el nombre. Aunque funcionaría igual, pero la tabla que creamos antes mediante el uso de db-report simplemente era para probar y también para poder copiar y pegar el código de los for each, pero no queremos que el resultado final aparezca, así que simplemente vamos a eliminarla y la información que nos interesa nos la va a mostrar en la lista desplegable, así que lo borramos y es aquí donde queremos esa información y que obtenemos gracias al uso del for each aquí. Si guardamos todo y ejecutamos de nuevo la página index.jsp, observa cómo nos muestra ahora en nuestra lista desplegable esa misma lista de nombres recuperados de la tabla de la base de datos. Podemos seleccionar cualquiera, pero ahora si pulsamos en Submit, recuerda que lo que hemos configurado en el formulario es que llame al archivo response.jsp, que es justo lo que nos queda por configurar para el resultado final de nuestra aplicación. Ya aquí el usuario va a poder elegir una de las distintas opciones y ahora cuando pulse a Submit se llamará al archivo response.jsp, que es el que vamos a configurar ahora. En la página response.jsp lo que queremos es que se muestren detalles tomados de la tabla counselor del consultor que se corresponda con el tema elegido en la página de bienvenida. La consulta que creamos debe seleccionar el registro counselor donde el counselor ID concuerde con el counselor EIDFK, que hace referencia al foreign key del registro del tema seleccionado. No es aquí el lugar para explicar lo que es un foreign key o una clave externa en el trabajo con SQL. Dentro de esta página response.jsp nos situamos en la línea 6 encima de Page Content Type, como hicimos antes, y por cualquiera de los dos sistemas, bien pulsando aquí o con control barra espaciadora, vamos a pulsar sobre dbQuery y aquí tenemos el asistente para crear nuestra consulta a la base de datos. Dentro de variable name vamos a poner counselor query. Dentro de data source el JDBC que estamos utilizando, y esta es la consulta SQL que queremos llevar a cabo, en la que, como vemos, tiene que seleccionar tanto de subject como de counselor, donde counselor ID coincida con counselor IDFK. Este es el modo de relacionar mediante el foreign key dos tablas.
y recuperar la información. De este modo, cuando el usuario en Subject elija una de las posibles opciones, lo que va a hacer esta consulta es mostrar la información que coincida en la otra tabla, en la tabla de Counselor, con la clave externa. Así que, por lo tanto, es el modo en el que lanzamos las dos tablas. Pulsamos en OK y vemos cómo se nos ha creado aquí la consulta. Observa cómo el IDE ya automáticamente ha añadido el tag lib que necesitamos para nuestra consulta SQL. También puedes observar que hemos usado un tag SQL param. Aquí puedes verlo y que está directamente dentro de la consulta. Como esta consulta se basa en el valor subject id que fue enviado desde index.jsp, lo que hacemos es extraer ese valor usando una declaración que se denominan declaraciones EL de expresión language, y lo hacemos directamente en el formulario mediante el sistema de $param subject id, que posteriormente lo pasamos al tag SQL param, de modo que pueda ser usado en lugar de el SQL, el que se denomina en SQL question mark, la interrogación. Así que con el uso de SQL param, cuando se lleve a cabo la ejecución de esta consulta a la base de datos, esta información que aquí se va a mostrar, que es la recuperada de la consulta hecha en index.jsp, será lo que se le pasa a la consulta. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es usar un tag c2.set para poder configurar una variable que se corresponda con el primer registro del result set devuelto desde la consulta. En este caso, la consulta que se va a hacer nos va a devolver un único registro, pero al estar trabajando declaraciones EL, expresión language, tenemos que hacer que los valores accedan desde el registro usando este tipo de declaraciones. No lo podemos hacer con el uso de un loop for each como hacíamos en la consulta en index.jsp. Así que al final del SQL query que aquí tenemos, añadimos el cset, aquí le pasamos una variable de nombre counselor details, y que es donde vamos a recuperar la información de la consulta. Pero ahora, como hemos añadido este tag cset manualmente, tenemos que añadir también la directiva tag lib de la librería core de JSLT para que sea entendido por la aplicación. Así que en la parte superior, al tag lib ya nos ha creado automáticamente, tenemos que añadirle este otro al core de JSTL. Pues ahora lo que nos queda por hacer es sustituir todos los placeholders que hemos localizado antes dentro de los marcadores HTML. Vamos a tener que irlos sustituyendo por los valores que vamos a tener guardados a partir de la consulta que llevamos a cabo dentro de la variable counselor details. Así que ahora en cada placeholder vamos a tener que ir uno a uno modificando su contenido. En el primero, en título, sustituimos el placeholder y vamos a poner el counselor details, el name, el campo name que recupera es el que tiene que mostrar aquí. Exactamente lo mismo vamos haciendo con los otros placeholders. En el segundo, que se encuentra en el título de la tabla arriba, también queremos que nos muestre el nombre del counselor elegido. Así que, de nuevo, vamos a poner counselor details name. En el tercero, que como vemos se encuentra debajo de la etiqueta descripción o descripción, en el placeholder vamos a hacer entonces que aparezca counselor details description, que nos devuelva
que nos muestre el contenido devuelto de ese campo. Consular Details, Description, ahí lo vemos. Ahora dentro del apartado con la etiqueta de Counselor, lo que queremos en este primer placeholder es que nos muestre el nombre, apellido y nick del counselor que aparecen como first name, nick y last name dentro de los campos de la tabla, así que es lo que hacemos aquí. Counselor Details First Name, Counselor Details Nickname y Counselor Details Last Name, que nos mostrará por lo tanto aquí. Y en la etiqueta Member Since usamos también Counselor Detail Member Since, el campo que se encuentra en la tabla. Desde luego aquí donde pone Member Since podríamos poner la etiqueta miembro desde, pero he preferido ya, como dije antes en el video tutorial, dejar exactamente todo como se encuentra en la documentación oficial de NetBeans para poder ampliar sin que llevar a cabo modificaciones. Y exactamente lo mismo para el mail en el placeholder. Lo ponemos tanto para que aparezca como un enlace con su email, como para que aparezca como el nombre, aparezca también el email. De este modo aquí tendremos la dirección email y ya tendremos también creado el mail, todas las dos cosas como queremos. Y por último el teléfono, también de nuevo sustituyendo el placeholder por Consular Details Telephone. Como vemos es muy sencillo, un poco tedioso, pero repito que aunque no tenga que ver, sí que puede que haya gente a la que le interese. Es un proceso muy parecido al que hay que utilizar para crear los themes en la mayor parte de los CMS, en WordPress, en Drupal, en Joomla. Hay que ir colocando estos placeholders en el sitio donde queremos que nos muestre información recuperada de la base de datos, que es exactamente lo mismo que hacemos aquí. Pues con esto podemos guardar todos los archivos y podemos ejecutar nuestra aplicación entera. Vamos a ejecutar index.jsp y nos muestra la página de bienvenida con la lista desplegable que se ha poblado mediante la consulta hecha a la tabla subject dentro de nuestra base de datos. Ahora elegimos cualquiera de los temas que aquí aparecen y ahora al pulsar en Submit en el formulario es cuando llamamos al otro archivo response.jsp que recupera la información de la tabla Counselor y como vemos nos la muestra aquí. El nombre de análisis que fue el elegido, la descripción, el counselor y los detalles de contacto. Bueno, como vemos aquí en counselor, en el primero de las peticiones aparece un error, muy probablemente es porque falta el símbolo del dólar delante de la petición. Lo vemos en un momento y lo modificamos. Aquí lo vemos exactamente, tenemos que poner el símbolo del dólar. Este tipo, así escribir el código es muy dado a que siempre aparezcan errores de typos al escribir, pero bueno, simplemente es depurarlo. En este caso es muy sencillo. Lo guardamos y lo volvemos a ejecutar. Estamos de nuevo en la página de inicio, seleccionamos cualquiera de ellos, el mismo de antes por ejemplo, y observa cómo aquí aparece la información, ahora ya aparece el nombre en el lugar en el que tiene que aparecer. Pues nada más, un video tutorial un poco largo, pero era necesario para poder ver todo el proceso y así todo también, como queda claro, existen muchos temas como puede ser el trabajo con JSTL por ejemplo, en los que hay que profundizar, no queda otro remedio. Si no has trabajado nunca antes con SQL, pues muchas de las cosas que vimos pues puede que no queden claras, pero en fin, no te queda otro remedio que profundizar en el conocimiento de ese lenguaje de consultas a bases de datos.
Por lo que se refiere al curso, estamos ya en la recta final. Vamos en el siguiente video tutorial a empezar una última sección que vamos a dedicar al desarrollo de web service, de servicios web con NetBeans, trabajando con Hacks VS, con SOAT o con RESTful. Será la última sección con la que daremos por finalizado el curso, un curso que en un principio dijimos introductorio y que creo que hemos llegado a un nivel bastante importante, aunque desde luego no puede ser de otra manera, siempre va a ser así, quedarían muchas otras cosas aún por ver y que quizás sigamos viendo más adelante en otros cursos. De momento, en este, yo creo que ya bastante completo, lo terminaremos con el desarrollo de servicios web en NetBeans. Pues nada, por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.